Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico como solemos hacer todos los días. Hoy volvemos a la serie que tenemos comenzada de personajes de la Biblia y estamos viendo a este personaje, Salomón. Llevamos ya unos cuantos estudios. Parecía que quizás no había tanto que estudiar en Salomón, pero su vida nos está reportando muchas cosas útiles que aportar al conocimiento y a nuestra experiencia. Estamos estudiando la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es para nosotros también. Cada palabra viene de parte de Dios. Yo solo estoy aquí para hacer de puente, de mediador y dejar que el Señor nos esté hablando. Leemos su palabra y cada uno la recibe pues como realmente sienta. Espero que no endurezcas tu corazón, sino que estés dispuesto a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe. Señor, gracias porque hoy también nos das esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Estamos preparados, hemos dispuesto nuestros corazones para que tú nos hables. La experiencia de cada uno de estos personajes de la Biblia nos enseña, nos muestra cómo tú has tratado siempre con los hombres, hombres y mujeres como nosotros, en sus aciertos y en sus errores. Y hoy queremos, Señor, que tu palabra nos vuelva a hablar. Tú sabes, cada uno de nosotros dónde nos encontramos, tú conoces nuestro corazón. Como estábamos viendo el otro día en el estudio de Apocalipsis, tú conoces nuestras obras. Y no solo las obras, sino las intenciones del corazón. Así que necesitamos, Señor, que tú nos hables. Todavía tienen que cambiar cosas en nuestra vida. Seguimos hacia adelante dejando lo que queda atrás, pero no conformándonos, sino extendiéndonos más y más a lo que está delante. Ayúdanos, danos sabiduría y llévanos, Señor, en tus manos. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente en el Señor, que podamos abrir su palabra y que lo podamos hacer así juntos. La iglesia de Jesús. Una iglesia universal, porque aquí habemos hermanos reunidos a diario e incluso otros que no pueden estar en el directo pero después se suman a ver los estudios aquí en YouTube, en Facebook y también en YouTube. Y es la demostración de que más allá de diferentes iglesias, denominaciones, costumbres, culturas, países, estamos unidos en el mismo espíritu, formamos parte del reino de Dios y nos une ese amor y esa pasión por la palabra, que doy muchas gracias a Dios de que siempre hay hermanos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y ora, hermano, y comparte con otros hermanos que conozcas este medio para que muchos más se añadan y reciban esas ganas de comer la palabra, de estudiarla, de meditarla. Antes de que nos pongamos, vamos a retomar en primer libro de Reyes capítulo 8. Y antes de que nos pongamos ya con el estudio, solo miro un momentito en el chat en directo. Y Luisa ha sido la primera en saludar esta noche. Buenas noches, Pastor Víctor y todos mis hermanos, dice Luisa. Santos Segundo Enríquez dice: buenas noches, Pastor Víctor y mis queridos hermanos en fe del Señor Jesucristo. Juan Bermudo dice: buenas noches, mis amados Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Un abrazo. Y Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Bienvenidos a todos los que habéis escrito, los que estáis ahí aunque no hayáis escrito, los que lo ven en diferido. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de los Enamorados. Aquí en España se dice, pero en la gran mayoría de los países latinos se celebra como el Día del Amor y la Amistad. Entonces, bueno, felicidades a los que tenéis amistad y tenéis amor. Algunos dicen: no, pero estas fiestas son paganas y no hay que entrar en ellas.
Mira, lo que sea bueno, hay pocas cosas buenas en este mundo, lo que sea bueno, pues oye, aprovéchalo. Eso sí, desmárcate de esa sociedad de consumo, de la falsedad y de la hipocresía. Pero como pasa con la Navidad y otras festividades, si tú le puedes decir a alguien felicidades por ser mi amigo, felicidades por amarte, por amarme, pues eso es bueno. Y no te quedes en un día. Igual que decimos que la Navidad para nosotros es todo el año recordamos que Cristo vino a este mundo, pues para nosotros más que para nadie, el amor es la base de todo, es la clave de todo. Así que, queridos hermanos, os amo en el Señor y hoy, mañana y todos los días felicidades por el amor que nos une. Bien, estamos en primer libro de Reyes 8. Ahí hemos estado viendo en la primera parte que Salomón introdujo el arca en el templo. Se hizo una inauguración y se hizo por todo lo grande. Vimos que tardó 11 meses. Salomón, después de que el templo estaba construido, tardó 11 meses en introducir el arca dentro y por lo tanto que la presencia de Dios estuviese ya en el pueblo. No vemos que Dios le indicase que lo hiciese así, Salomón lo decidió. Estábamos viendo que quizás estos detalles ya van mostrando esa tendencia de Salomón a ir en descenso, a ir cayendo hacia atrás. Eh, el otro día los hermanos de la iglesia de Cunit estábamos hablando de cuando uno cae en pecado y decimos un siervo de Dios, un líder, no cae así ¡pum!, de la noche a la mañana como David, sino que es algo que va ocurriendo poco a poco, como en Salomón, ocurre poco a poco. Hay un relajarse, hay un permitir cosas, hay un descuidarse de estar cerca de Dios y obedeciendo a Dios en su voluntad, y cuando te descuidas ocurren cosas. Pero déjame, que acaba de escribir Yalikatu ahí un saludo y para felicitarla, que hoy es su cumple. No he visto que nadie la felicitara por ahí por los WhatsApps y eso. Yo felicito siempre por privado a los hermanos que cumplen años y me entero. Pero aprovecho y felicidades, Yalikatu. Que Dios te bendiga y te llene de bendición, de felicidad. Vale, seguimos. Entonces se reunieron todo el pueblo, se hizo una fiesta bien a lo grande, coincidió con el jubileo, Salomón lo tenía bien planeado todo esto, pero recuerda esos detalles. Si tú has terminado el templo, lo que quieres es que Dios habite ya en medio tuyo, no estás pensando en qué día puede ser el más idóneo para una fiesta, para impresionar a la gente. No, simplemente quieres que Dios ya esté ahí. David, su padre, habría hecho eso. David estaba deseando experimentar a Dios y así lo demostró cuando trajo el arca a Jerusalén, cuando él empezó a vivir allí y se convirtió Jerusalén en la ciudad del rey. Lo primero que hizo David fue traer el arca. Salomón se ha esperado 11 meses. 11 meses. ¿Por qué? Podía haberla traído ya, y si quiere organizar una fiesta, pues más adelante también se organiza una fiesta, pero esos pequeños detalles que estamos viendo, como este y otros que hemos estado comentando en días atrás, va demostrando esa falta de sabiduría. Dice, pero a Salomón le faltaba sabiduría. Sí, o mejor dicho, falta de saber aplicar la sabiduría que tenía en las cosas de Dios, en las cosas correctas. Aquí en este capítulo 8, versículo 12, si te fijas, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a mi padre, cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa,
sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Bien, nota que siempre se menciona a David. Dice que habló a David mi padre lo que en su mano ha cumplido. Salomón reconoce que el templo fue el cumplimiento del plan de Dios. No ha sido la iniciativa de Salomón, ni siquiera de David. David lo deseaba con todas sus fuerzas, edificar la casa para Dios, para que habitase el arca, para que estuviese ahí la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero David y Salomón fueron instrumentos humanos, la obra siempre es de Dios. No te olvides nunca de eso, hermanos. A veces en la iglesia pensamos que la iglesia es nuestra, que nosotros la edificamos, que nosotros hacemos y deshacemos cosas. No te olvides que somos piedras vivas, edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Así dice Pedro en su primera carta. Mi misión es edificar la iglesia. No es desarrollarme, mis dones, alcanzar mis objetivos, mis metas, que todo lo que me rodea en la iglesia me satisfaga a mí. No, mi objetivo es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumplió de esta manera. David quería edificar una casa, Dios dijo, sí, pero tú no la edificarás, la edificará tu hijo. Salomón va a heredar de ti esa intención, ese deseo. David hizo preparativos que después le sirvieron a Salomón. David permitió que el reino llegase a manos de su hijo en un tiempo de paz y de prosperidad, y todo eso favoreció el que se pudiese construir esta casa, este templo. Dice que menciona ahí a la salida de Israel de Egipto, dice que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Salomón está recordando el Éxodo. Esto sucedió 500 años antes, pero era muy importante para Israel nunca olvidar todo lo que eso significó y todo lo que representó. En estos días Dios nos ha hablado de que miremos atrás en el tiempo, que no nos olvidemos del pasado, que lo tengamos presente. El sábado, al estudiar historia de la Iglesia, en el estudio de Apocalipsis, el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso, acuérdate, recuerda de dónde has caído y haz las obras primeras. Entonces, siempre miramos atrás en nuestra historia reciente para ver nuestra propia vida, en nuestra progresión, cómo vivimos, cómo andamos, pero aún más atrás para considerar cómo la iglesia ha ido evolucionando, cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? Bien, si avanzamos un poquito más, gran parte de todo esto lo hemos estado viendo en las clases pasadas, por eso aquí no nos paramos demasiado. Pero fíjate en el versículo 22 y 23, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón. Salomón, como hemos visto, quizás está torciendo, están pasando cosas en su vida, se está casando con todas estas mujeres, está pensando en la grandeza del reino, ha dedicado 13 años para edificar su casa, la casa de Dios con 7 fue suficiente, o sea que puso más esmero, más dedicación, más recursos y más esfuerzos en sus propias casas. Se van viendo estos detalles, pero no quiere decir que él ya se ha apartado de Dios. Esto ocurre un poquito más adelante. Ahora se está deslizando, vemos señales, pero todavía está en las manos de Dios. Aún era tiempo para rectificar y no permitir seguir apartándose. Y lo que hace Salomón está totalmente acertado. Ese reconocimiento que Salomón hace
de la naturaleza y del carácter de Dios. Dice que se puso Salomón delante del altar de Jehová. Salomón no dedicó el templo desde dentro del templo. ¿Por qué? Porque sería inapropiado. Él era un rey, no era un sacerdote. Por eso, aunque él era rey, no podía estar dentro del templo en el lugar santo, y menos en el lugar santísimo. Esos eran espacios únicamente para los descendientes de las familias sacerdotales de la tribu de Leví. Y él entiende, así que él se quedó fuera y se quedó delante del altar que estaba allí en el atrio, en la entrada del templo. ¿Y qué hizo? Dice que extendió sus manos al cielo. Esta era la postura de oración más común en el Antiguo Testamento. Si tú miras en muchas de las oraciones que se hace una descripción de cómo ellos oraban, vas a notar este detalle. Vas a ver que ellos levantaban las manos y esa era una postura de orar a Dios. No hay en la Biblia una forma establecida, no hay en ningún lugar que diga cuando ores hazlo de esta manera, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo. No se nos indica que tenga que ser obligado de una manera o de otra, sino simplemente es una decisión o es algo práctico de cada uno. Ahora bien, un consejo sería que ores de una forma adecuada según la circunstancia. Por ejemplo, ¿puedo orar tumbado en mi cama? Sí, claro, no hay ningún problema. Pero si tú pretendes, cuando te acuestas, dormirte orando al Señor, es perfecto, porque seguramente empezarás a orarte. Si ya es la hora de la noche avanzada, si estás cansado, pues terminarás durmiéndote. Si tu intención era poder pasar un buen tiempo de oración con Dios, entonces no te tumbes si ves que estás cansado, porque te dará sueño y te dormirás. Es mejor entonces que estés sentado, de pie, de rodillas. Depende de cada circunstancia y cada momento. Para los judíos, que también seguían costumbres, como os he dicho, esta manera de tener las manos levantadas al cielo y orar de esta manera era lo más común para los judíos. En el Antiguo Testamento es lo más común. Podríamos decir que hoy en día quizás la forma más común que tú ves en la iglesia y que muchos creyentes imitan es cerrando los ojos, inclinando la cabeza y entonces orar así. Está mejor esa forma que la otra. Como os he dicho, no hay una forma obligada. Mira, a veces nos encasillamos en costumbres. Tienes que tener creatividad delante del Señor. Porque decir, no, es que hay que orar así de esta manera, hay que cerrar los ojos y hay que inclinar la cabeza. Y no puedo orar con los ojos abiertos. Sí, a veces uno se fija en estos detalles y tú siempre lo has hecho así, lo aprendiste así en tu iglesia y pretendes que siempre esto tiene que ser así y que los demás lo hagan como tú crees. Pero hermanos, nos tenemos que desprender de esos prejuicios en las formas de nuestra manera que hacemos culto a Dios. Tú puedes orar con tus ojos cerrados o con los ojos abiertos. ¿Por qué cerramos los ojos? Pues por el detalle de que no me quiero distraer con nada. Pero yo a veces estoy en una reunión de oración con mis hermanos y cuando oro pues tengo mis ojos cerrados para concentrarme mejor, y después mientras mis otros hermanos oran pues yo quizás tengo los ojos abiertos y estoy mirando el suelo, estoy mirando al techo, estoy pensando aquí, estoy siguiendo la oración. Otras veces vuelvo a cerrar los ojos. Si tú vas conduciendo, ¿puedes orar? Sí, claro, no cierres los ojos entonces, ¿entiendes? O sea, a cada momento los judíos oraban así, de pie y extendiendo sus manos al cielo. En la iglesia hoy, alguna iglesia muy, vamos a decir, muy recatada, muy a la antigua,
De pronto si alguien se pone a orar con las manos levantadas, pues otros lo miran mal. ¿Y este qué está haciendo ahí? Levantando las manos y montando un número ahí y tal. Hay otros que al revés, todo lo contrario. Si no oras de esa manera, ay, entonces ya eres demasiado aburrido, Dios no te va a escuchar. Hay que romper con esos prejuicios, porque eso es fariseísmo. Los fariseos hacían eso, tenían sus rituales, tenían sus formas, todo tenía que ser cuadriculado, todo tenía que ser de esa manera, pero en Cristo hay libertad, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú vas a ver los requisitos que la Biblia dice para la oración, para la adoración, tiene que ser en espíritu y en verdad. Las formas son muy relativas y pueden entrar dentro de la creatividad de cada uno, de la comodidad de cada uno. De hecho, las rutinas siempre nos llevan a perder un poco el sentido de lo que estamos haciendo y necesitamos a veces eso, romper las rutinas, hacer cosas distintas. Salomón está aquí extendiendo sus manos al cielo y orando, una costumbre judía. Solían orar de esta manera, pero tú puedes orar así, puedes orar de rodillas. Tú vas a ver en muchos lugares en la Biblia también a personas de rodillas orando. Eh, ¿Qué pasa si en la iglesia de pronto el que está ahí en el púlpito se pone de rodillas y se pone a orar? Pues no tendría que pasar nada. Pero hermanos, como te digo antes, si eso no es algo que se suele hacer en la iglesia y de pronto ven ahí al pastor que se pone de rodillas y se pone a orar, algunos a lo mejor lo imitan y también se ponen de rodillas. Otros dicen, ay, ¿qué está haciendo? Se ha puesto de rodillas, ay, pero eso está montando un numerito ahí, tal y no sé qué. Eh, si es tu caso, pues te diría que deberías concentrarte en ti mismo para hablar con Dios y no estar pendiente de lo que hace el otro. Porque a eso se le llama juzgar al hermano. Cuando yo estoy fijándome a ver cómo el hermano lo hace, en la alabanza, está el que está así tieso como un palo. Y el de al lado lo mira y dice, ah, este hermano qué poco espiritual. Está el que está ahí moviéndose y danzando delante del Señor. Y está el otro hermano que lo mira y dice, ¿y este carnal que está ahí bailando? Eh, una forma y otra es totalmente válida, si es en espíritu y en verdad. Si el que lo está haciendo de corazón. Y sabes una cosa, como yo no veo el corazón de mi hermano, pues no me toca juzgar a mi hermano en cómo él está orando, en cómo él está adorando, en cómo él está participando en todo esto. Creo que tendríamos que tener más libertad para que en la alabanza y en la oración tú pudieses manifestarte delante de Dios, cómo quieres expresarte y que nadie te juzgue. Es muy común que en la iglesia se juzguen por esas cosas. Pablo lo tiene que decir. Que nadie os juzgue. No permitas que nadie te juzgue en comida, en bebida, en fiestas, en tradiciones. Ah, como yo lo hago así, tú tienes que hacerlo como yo. No permitas que nadie te juzgue en eso. Tú hazlo delante del Señor con la libertad que has adquirido en Cristo. Hazlo de corazón, porque tú ya sabes, a veces estábamos diciendo ayer y creo que otros días más atrás, este pueblo de labios me honra y sus corazones andan lejos de mí. El Señor está mirando tu actitud de corazón y si tu corazón está buscándole a Él. Si las formas son maravillosas, si son las más correctas, si todo está dentro de un orden y una perfección absoluta, pero tu corazón está alejado de Dios, porque no amas a tu hermano, porque no has perdonado a quien te ofendió, porque estás en un conflicto en tu propio hogar, porque estás afanándote en las cosas del mundo, porque etcétera, 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 porque hay pecado en tu vida, bueno, pues entonces las formas no te sirven para nada. Si el amor no es la base de todo, no sirve lo que estás haciendo. Todo eso lo hemos estudiado muchísimo, tú ya sabes. Espero que lo pongamos en práctica, ¿no? Eh, Esto forma parte de un ritual. Recuerda, Salomón ha inaugurado el templo y él está orando a Dios. Pero hemos dicho, Dios no ha desechado todavía a Salomón. Así que Dios está con Salomón. Y lo que Salomón está haciendo es correcto y es de bendición. Él está reconociendo la naturaleza y el carácter de Dios.
Y lo está haciendo como todos los judíos entienden, levantando sus manos al cielo y orando. El apóstol Pablo, ahora en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, dice: quiero que todo hombre ore levantando manos santas al cielo. Sin duda Pablo, como judío, también tenía esa práctica y otras. O sea, Pablo no se encasillaba en una tradición, sino que él tenía esa libertad en el espíritu de poderse acercar a Dios y alabar, orar, adorar en esa libertad del espíritu. Hay momentos para todo. La Biblia dice ahí en Eclesiastés: hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Hay tiempo como David, que hemos citado antes y estos días, cuando introduce el arca en Jerusalén. David danzaba, dice, con todas sus fuerzas delante del arca. Y a Dios le agradó eso. A la mujer de David le desagradó. Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Por qué a la mujer de David no le gustó? Porque no estaba entendiendo lo que David hacía. David danzó con todas sus fuerzas porque el gozo que sentía le desbordó por completo. Bueno, ¿y a quién no? El problema lo tenía la mujer de David, no David. Porque ese era un momento de gozo y de alegría, estar en la presencia de Dios, meter el arca dentro de Jerusalén, el arca que representaba la manifestación de Dios en medio de su pueblo, era un motivo para bailar, danzar y como David, con todas sus fuerzas, no le preocupaba que nadie le viese, le daba igual lo que pensasen otros de él, si se reían de él o no sé qué. Pero a la mujer de David le dio vergüenza ajena. Dice que lo estaba mirando y ahí con ironía, ¿no? Mira el rey ahí exhibiéndose delante de todos, y no es digno de un rey así comportarse de esa manera y tal y no sé qué. Eso es muy fácil y suele ocurrir, que el que no está realmente en la presencia de Dios está más pendiente de lo que hacen los demás que de lo que realmente significa eso y dónde está Dios. Tú tienes que ser sincero y auténtico en la presencia de Dios. El otro día os contaba una anécdota. No sé si todos la escuchasteis porque ni siquiera sé qué día conté eso, pero os conté que un día un miembro de la iglesia se acercó al pastor y le dijo: pastor, ya no voy a seguir congregándome más en esta iglesia. Y el pastor le preguntó: ¿por qué? ¿Qué problema hay? ¿Ha ocurrido algo? Tendrías que hablar conmigo, me tendrías que haber dicho. No, mire, pastor, es que estoy cansado porque siempre veo actitudes hipócritas en los demás, veo este que se comporta así, a mí no me gusta, y veo aquel que actúa de esta manera y realmente me ofende, y veo al otro que no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces el pastor le dijo: bueno, está bien, si quieres irte yo no te voy a obligar a que te quedes aquí, pero ¿me dejas que te pueda hacer una prueba antes de que te vayas? Y él dijo: sí, está bien. Entonces estaba en la iglesia, todos los hermanos reunidos, se había terminado el culto, estaban todos por aquí por allá, y el pastor le dijo: mira, ahora puedo hacerte la prueba, mira, te voy a dar un vaso de agua lleno hasta el borde, y te voy a pedir que des 2 vueltas así a la sala. Y el otro no entendía, de ¿por qué? Tú hazlo. Bueno, está bien, pues lo hago. Y entonces cogió el vaso, tenía que ir con mucho cuidado porque estaba lleno, y le dijo: no tienes que rociar ninguna gota de agua, ¿lo puedes hacer? Sí, sí puedo. Y mirando el vaso dio una vuelta y dio otra vuelta. Y cuando terminó dijo: ya está, no se me roció nada. Y entonces el pastor le dijo: qué bien. A una pregunta, mientras dabas las vueltas, ¿te has fijado en lo que hizo aquel hermano cuando pasaste por su lado? ¿Qué hermano? El que estaba... Ah, no, no me di cuenta. ¿Y te fijaste en aquella hermana que hablaba con la otra y... No, no las vi. ¿Por qué no las vistes? Porque iba concentrado mirando el vaso de agua. Y el pastor le dio una gran lección. Le dijo: mira, si todo este tiempo que estuviste en la iglesia hubieses hecho eso, Dios te dice, la Biblia te dice, que mires la viga en tu ojo, que mires tu propia vida, tu propia manera de comportarte delante de Dios, que te mires a ti mismo, que te examines delante de Dios. Entonces no te irías, no estarías enfadado con los demás porque no habrías estado viendo todos esos defectos que los demás tienen.
quizás habrías visto los tuyos. Y eso pues nos suele pasar, claro que nos pasa muchas veces. El Señor trata con cada uno y somos cada uno los que tenemos que delante de Dios mirar qué podemos aportar para bendecir a los que nos rodean, no criticar a los demás, bendecirlos. Ese es el llamado de Dios. Después cada uno, pues en las iglesias cada uno hace como bien le parece y por lo tanto todos tenemos que dar cuentas delante de Dios. Salomón está dedicando el templo, está orando, levantando sus manos al cielo. Hermanos, siéntete en libertad, por lo menos en la iglesia donde me congrego como pastor, ponte de rodillas, quédate levantado, levanta las manos, baja las manos, hazlo como sientas en tu corazón. Solo hazlo de verdad, en espíritu y en verdad. Yo no puedo ver tu corazón, así que yo no sé cuál es tu intención y no te voy a juzgar, pero Dios sí la ve y Dios te va a bendecir si lo estás haciendo de forma auténtica. Spurgeon, te voy a leer unas palabras suyas, dijo: es digno de notar en cuanto a esta oración que es plena y comprensiva, como si tuviera el significado de ser el resumen de todas las oraciones futuras ofrecidas en el templo. Recordamos la oración que aquí ha comenzado. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Y me detengo ahí un momentito porque hay algo muy interesante que comentar aquí. Perdonadme un segundo. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Salomón cuando iba a edificar la casa? Lo hemos visto en estudios pasados. Ayer en el estudio de Primera Juan lo recordamos. ¿Qué le dijo? Con relación a esta casa que vas a edificar, lo tenías allí en el capítulo 6, ahora ya os acordáis todos, versículos. Me ha parecido ir por ahí 12 y 13, muy bien. Conforme a esta casa que vas a edificar, si andas en mi palabra, si haces mi palabra y guardas mi palabra, recuerda que allí dice estatutos, mandamientos, pero es la palabra de Dios, entonces yo habitaré en medio del pueblo, habitaré en este templo en medio de mi pueblo, ¿vale? No es la única vez que Dios le dice esto a Salomón. Más adelante, voy a dar un saltito, ahora volvemos aquí al capítulo 8, pero te quiero mostrar capítulo 9, mira versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho a mí en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú, escucha ahí lo que dice otra vez, anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, y haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis mandamientos y mis decretos, yo afirmaré el trono de Israel para siempre. Y continúa. ¿Te das cuenta que Dios le vuelve a insistir? Porque Salomón está orando y está diciendo: y Señor, cumple tú la promesa que hiciste a David y que habitarías en medio de tu pueblo. Y haz como tú dijiste ya. Y Dios le responde a Salomón. A veces hablamos con Dios y le decimos cosas.
Recuerda que la oración tiene dos direcciones, lo que tú le dices a Dios y lo que Dios te dice a ti. Por eso yo te digo, muchas veces una buena forma de orar es con la Biblia abierta, sobre la Biblia. Cuando tú oras a Dios le estás hablando, cuando tú como ahora estás escuchando la palabra de Dios, el mensaje que un pastor te está dando y que Cristo ha instituido esos pastores para eso, para edificar su iglesia, entonces ¿qué haces? Estás escuchando lo que Dios te está diciendo. Yo le hablo, Él me habla. Salomón ya habló, ya dijo su oración y ahora Dios dice, yo he oído tu oración, la he escuchado. Sí, yo cumpliré mi palabra. Habitaré en medio de mi pueblo para siempre. El trono de David estará lleno de prosperidad, nunca se terminará. Sí, sí, hay condiciones. Sí, andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad. Y ahora hace énfasis otra vez, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, guardando mi palabra, haciendo mi palabra, andando en mi palabra. Me vuelvo al capítulo 8. Cuando Salomón aquí está orando a Dios y le hace esta petición a Dios, diciéndole, tú dijiste a David mi padre. Estoy en el versículo ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos fuimos antes? Aquí, versículo 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo diste tal. Ahora, pues, Jehová, versículo 25, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero quiero que te fijes en esos pequeños detalles. Ay, siempre los pequeños detalles de la palabra, cómo Dios nos dice cosas. Cuando Dios le dijo a Salomón, y cuando Dios le vuelve a decir más adelante, le dice más cosas de las que Salomón cita aquí. ¿Qué es lo que ha recordado Salomón que Dios dijo que iba a hacer? Tú dijiste, Señor, tú has dicho eso, ¿vale? No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. ¿No te das cuenta que faltan más cosas? Se queda un poco breve, se queda un poco pobre la expresión. Es cierto que Dios dijo esto, sí, lo acabamos de leer, que anden en mi camino, que como David andó delante de mí, pero también añadió en integridad, o sea, está hablando, tienes que andar de esa manera en santidad y guardando mi palabra, haciendo mi palabra. Y eso Salomón lo omite, no lo dice. ¿Te das cuenta en los pequeños detalles? Dios está escuchando a Salomón. Salomón está en la presencia de Dios. Dios no lo ha desechado todavía. Pero esos pequeños detalles marcan la diferencia. Esos pequeños detalles que cuestan mucho de que yo los vea en mi vida. Nos descuidamos, nos deslizamos, nos dejamos influenciar por actitudes negativas de otras personas, por pensamientos negativos míos. Permitimos que, como Jesús enseñaba, la cizaña se siembre en medio del trigo. Damos lugar al diablo. El diablo mete la pata rápidamente y no nos damos cuenta. Y nuestra manera de pensar empieza a cambiar y empezamos a verlo todo mal y empezamos a fijarnos en los hombres en lugar de tener puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, y de pronto empecemos a perder el rumbo y ni nos damos cuenta, ni nos enteramos. Y qué difícil es que uno se dé cuenta, porque ahora aquí, si alguien viene a Salomón y le dice, Salomón, detecto que como que te estás enfriando en esa pasión que allí en el capítulo 3 mostraste. Detecto como que
estás buscando más el contentamiento tuyo que el de Dios. Detecto que organizas las cosas pensando más en las formas, que todo quede elegante y bien, que realmente rendirle el culto a Dios. Me doy cuenta de que tu alabanza se preocupa más de lo que pensarán los hombres que lo que Dios está pensando. ¿Qué crees que Salomón hubiese dicho? Hey, ¿tú quién eres para juzgarme a mí? Tú eres el que lo está haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien, porque su oración está bien. Está reconociendo, como hemos dicho, el carácter de Dios, está reconociendo algo que a partir de este día en el templo siempre se va a estar recordando. Se va a hablar de esa naturaleza y de ese carácter de Dios siempre en ese lugar. Y Salomón está haciendo lo mismo. Yo te muestro esos pequeños detalles. Dios se fija en los pequeños detalles en tu vida y por eso Dios te habla, te advierte. Dios, te lo dije el otro día también, no sé cuándo, pero te lo dije el otro día. ¿Te acuerdas cómo Dios se fijó en el pequeño detalle de la actitud de los que iban con Gedeón? ¿Con quién contó Dios? Con los que no se agacharon y se sentaron o se arrodillaron y se pusieron a beber agua allí, metiendo la boca en el río, con la mano. No, no, Dios le dijo a Gedeón, solamente los que lleguen con la prisa, metan su mano en el río, cojan agua y ya está. Con estos cuenta, con los demás no cuentes. Interesante, ¿no? En lo que Dios se fija. Cuando yo tengo que tratar con mis hermanos en la iglesia, cuando yo entro a discipular a personas en la iglesia, cuando yo doy la oportunidad a personas en la iglesia, quizás no soy tan sofisticado como Dios, evidentemente, y no soy tan refinado para fijarme en esos pequeños detalles, pero claro, sí que me fijo en muchísimas cosas. O sea, normalmente no me dejo llevar por las apariencias. A veces hay gente que habla mucho, habla mucho, habla mucho y muestra mucha disposición, pero después a la hora de la verdad no los ves dispuestos. O sea, yo me fijo, por ejemplo, en la asistencia de la gente, en las reuniones y actividades, sean las que sean en la iglesia. Yo veo los que realmente están ahí, involucrados y dedicados a la iglesia, y a los que simplemente buscan un lugar en la iglesia. Yo lo veo eso. Entonces, yo sin conocer la motivación del corazón me tengo que ceñir a la disposición que cada uno tiene. Como los 300 de Gedeón demostraron disposición y los demás se tuvieron que ir para casa. ¿Por qué Jesús escogía a Pedro, Jacobo y Juan y a los demás no para esos momentos claves? ¿Por qué? ¿Por qué Él se va a transfigurar? Un momento glorioso. Pero no pueden venir todos. Solamente estos tres. ¿Por qué esos tres y los otros no? Bueno, pues porque de alguna forma eran los que destacaban, los que tenían un corazón distinto. Y Andrés y Felipe, apóstoles, estupendísimos hermanos. Pero Dios escoge a unos y otros en base a lo que Él ve, en base a la disposición, en base... Y eso no le iba a provocar a celos a los demás, a envidias. Pues claro que sí. ¿Qué crees? Si siempre estaban peleándose entre ellos a ver quién será el más importante en el reino de los cielos, quién es el que aquí dirige, quién es el que habla mejor que los otros, quién es el que no sé qué, ¿no? Siempre estaban así. Es algo muy relevante a lo largo de toda la historia bíblica y Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre el afán de yo soy mejor que el otro, el afán de protagonismo, las envidias, los celos, siempre ha estado presente y seguirá estando presente. Pero Jesús no se podía limitar a decir, no, si escojo a este, el otro va a tener celos. No, la obra de Dios va a seguir adelante. Y Jesús escogía a Jacobo, Juan, Pedro, veniros conmigo. Y me imagino a los otros, ¿y nosotros? Y ocurrió muchas veces. En muchas ocasiones Jesús hizo de esa manera. En Getsemaní, sin ir más lejos, le dijo a todos orad. Pero tomando a Jacobo, Pedro y Juan, les pidió que le acompañasen. Era un momento clave en su vida y quería estar arropado por los más íntimos, los más especiales. ¿Eran mejor Pedro, Jacobo y Juan que los otros? No, no eran mejores. ¿Era mejor Salomón, que fue escogido por Dios entre todos los demás hombres? No, no era mejor. ¿Era mejor Josué que otros? ¿No te has preguntado nunca por qué Dios escogió a Josué y no a Caleb?
para que fuese el sustituto de Moisés? Si no te lo has preguntado nunca, te resultará muy interesante esta pregunta. Bueno, yo sí me lo he preguntado a veces y alguna conclusión he sacado, pero como no es el tema ahora no me extiendo por ahí, pero simplemente te digo lo que te estaba diciendo antes. Dios se fija en los detalles, en la actitud de cada uno. Yo me fijo en la actitud de cada uno y en los detalles de cada uno. Mira, para empezar, el que quiera servir tiene que ser humilde. Si no, no puede servir. Humillarse, si no, no puede servir. Y otra cosa, el Señor, no te olvides, es el que edifica la iglesia. Cuando una iglesia no es edificada como a ti no te gusta, quéjate al pastor si quieres, pero en realidad tienes que hablar con Dios, porque Él es quien la edifica. Y bueno, eso es lo que le pasó a Moisés, ¿no? Cuando otros se quejaron, pues Dios salió en defensa de Moisés, porque la ofensa no iba contra Moisés, iba contra él. Él es el que pone al líder al frente y él es el que trata con el líder. Salomón podía haber sido mejor que David. Yo el otro día pregunté en la iglesia de Cunit, ¿quién creéis que fue mejor, David o Salomón? Y se oyeron voces que dijeron David, y se oyeron voces que dijeron Salomón. ¿Por qué había diferencia de opiniones? Depende en lo que te fijes, dirás fue mejor David. Depende en lo que te fijes, dirás fue mejor Salomón. Un detalle. Hombre, debió ser mejor Salomón porque Dios no le permitió a David edificar el templo, a Salomón sí. Pero no, escucha lo que dice la Biblia. Una cosa es lo que tú ves y lo que a ti te parece. Te fijas en lo externo, Dios mira el interior. Dice la palabra, nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, Dios mira el corazón. Esa es la gran diferencia. Siempre vemos lo que está delante de nosotros. Por eso, como estamos estudiando en Primera de Juan, necesitamos tener discernimiento de espíritus. No todos los espíritus son de Dios. Aunque algunos digan, gloria a Dios, aleluya, Señor te bendigo. Puedes tener lenguaje evangélico y no por qué ser un espíritu de Dios. Tú tienes que saber discernir qué hay detrás de esas personas. Y como no vemos el corazón, por lo tanto no podemos juzgar a las personas, porque si no nos estamos juzgando a nosotros mismos, necesitamos fijarnos en los frutos y dependemos del Espíritu Santo para que Él nos guíe. A mí me pueden engañar los gabaonitas, como engañaron al pueblo, pero a Dios no le pueden engañar. Y como yo soy un pastor de Jesucristo y tengo el Espíritu Santo, y mi vida está en armonía con Dios, y vivo una vida metido en la palabra y en la oración, y siento cómo Dios me habla, y yo hablo con Dios, y mi relación es completa, y aún en medio de la adversidad siento la paz de Dios, entonces yo confío en que Dios me está mostrando y me está guiando en todo momento por dónde tengo que ir. Puede ser que te equivoques, sí, claro, pero para eso está Dios ahí. Para evitar las equivocaciones graves, puedes equivocarte en algo y pasa algo, ¿no? Es fácil equivocarse, pero la equivocación forma parte del ser humano. No hablo de pecados, no hablo de... No, simplemente de que hago esto y no fue lo más acertado, podía haber sido mejor. Sí, claro, a todos nos pasa eso y Dios cuenta con eso. Una cosa son pecados, otra cosa es que esto lo he hecho así, podía haberlo hecho mejor, es posible, claro, pero con eso cuenta el Señor y Él nos sigue dando sabiduría y nos sigue enseñando para que podamos seguir hacia adelante y creciendo en el Señor. No hay Dios como tú, dice Salomón, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Salomón reconoció que Dios era completamente único. Los otros supuestos dioses que había en las otras naciones no se pueden comparar con Dios nunca jamás. Tú sabes que más adelante Salomón va a edificar templos a esos dioses y va a ofrecer altares a esos dioses. ¿Qué ocurrió? Nuevamente, hermano, te insisto. Del pecado de David aprendemos a no dar lugar a la carne, a no relajar nuestra guardia,
a no distanciarnos de Dios, porque entonces nos volvemos vulnerables a la tentación y podemos caer en pecados terribles. De Salomón aprendemos a no descuidarte y lentamente apartarte. Es que yo soy un buen cristiano, siempre he sido útil en las manos de Dios, pero te fuiste apartando, deslizando sutilmente. Empezaste a cambiar en tu manera de pensar, empezaste a ocuparte en cosas que no eran las que Dios esperaba. Comenzaste a darle lugar al diablo y un día resulta que después de que has dicho con tu boca una verdad tan grande como diciéndole al Señor, Señor, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, de pronto un día estás edificando templos a Moloc y a otros dioses paganos y trayendo sacrificios a esos dioses. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Esto está escrito para advertirnos a ti y a mí. En el momento que tú bajas la guardia, dejas de tener temor de Dios, en el momento en el que te empiezas a ocupar de otras cosas, en lugar de ocuparte de hacer lo que Dios te pide que hagas, cuando en lugar de estar mirándole a Él, estás mirando a otros, cuando en lugar de estar predicando su palabra, estás hablando y quejándote de otras cosas, cuando estás dejando de amar, recuerda, no te atrevas a decir que amas a Dios. Juan lo deja muy claro. Cualquiera que diga que ama a Dios y aborrezca a su hermano es un mentiroso. Si no amas a tus hermanos y por el contrario tienes cosas contra ellos, has dejado de amar a Dios. Quizás tu caso es Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si es tu problema, pero es un problema muy serio. Entonces, nunca tenemos que llegar a esa circunstancia porque recuperar es muy difícil, porque nos engañamos a nosotros mismos. Pero el verdadero hijo de Dios, antes o después, cambiará su actitud. David, no te olvides que estuvo un año callando su pecado, haciéndose el loco, no quería reconocerlo, se engañaba a sí mismo, pero como era un verdadero hijo de Dios, cuando Dios lo confrontó, se humilló y le pidió perdón. El verdadero hijo de Dios, cuando es confrontado con la palabra de Dios, siempre se humillará y pedirá perdón. El arrogante, el que se enaltece a sí mismo, el que cree que tiene la razón y los demás están equivocados, da igual lo que Dios le diga, lo que la palabra de Dios le diga. Él siempre encontrará excusas para seguir justificando su actitud, su comportamiento. Has cumplido lo que prometiste. Eso es reconocer lo que Dios ha hecho. Siempre reconoce lo que Dios hace. Ahora cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. O sea, hay una parte que la has cumplido. Ahora cumple lo otro que prometiste. ¿A qué se refiere? Tú prometiste que a través de mí edificaría el templo. Has cumplido ya lo que dijiste. Pero también prometiste que de toda la descendencia de David nunca faltaría trono en Israel. Cumple esto también. ¿Y qué hace Dios? Le recuerda que esa promesa tiene una condición. Dios sabe lo que va a pasar y sabe que el trono se va a romper en Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no cumplió con su parte. No obedeció la palabra, no andó en la palabra, no hizo la palabra, no guardó la palabra. Por lo tanto, sí, Dios se acuerda de lo que le prometió a David, pero Dios le insiste. Sí, cumpliré eso, sí, tú cumples tu parte. Y fíjate que Dios no le dice, y como no la vas a cumplir, o sea, ni siquiera Dios nos quiere condicionar en base a lo que Él sabe. Porque entonces diríamos, entonces Dios nos condicionó, porque como Él conoce el futuro y dijo, pero Dios no lo hace, Dios no nos condiciona, Dios le recordó varias veces, le insistió, si tú cumples tu parte, yo cumplo la mía. Hermanos, si con David pasó eso, si con Salomón pasó eso, si pasó, ¿qué crees que va a pasar con nosotros? ¿Crees que porque tú te llamas cristiano, ya Dios está obligado a cumplir todo contigo y que todo siempre te va a ir bien, y aunque te tuerzas y aunque hagas lo indebido y aunque entonces Dios no va a hacer nada y no va a tratar contigo?
El Dios del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento, el Dios que trató con Ananías y Zafira, es el mismo Dios que está tratando hoy con nosotros en la iglesia. El Dios que trató en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, con Moisés, con Aarón y María, con Josué, con Daniel, con Elías, es el mismo que está tratando hoy con nosotros. El Dios que trató con Pablo, aun cuando éste tuvo que reprender a Pedro, es el mismo Dios que está tratando con nosotros, etcétera, etcétera. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo igual de amoroso y de riguroso. Entonces, pon tu vida, disponla delante de Dios. Sé sabio. Ten la capacidad. Pídele a Dios, como Salomón, dame espíritu de discernimiento, espíritu de sabiduría, para saber discernir entre el bien y el mal, para saber juzgar correctamente a tu pueblo, dirigirlos. Dame sabiduría, pídele a Dios, para obedecer su palabra. Queridos hermanos, se nos ha hecho el tiempo, así que me tengo que despedir ya por hoy. Hoy era miércoles, mañana jueves volveremos, si Dios lo permite, 9 de la noche, nos reuniremos en su presencia, abriremos la Biblia y confiando que el Espíritu Santo nos lleve y hable, pues ahí estaremos, dispuestos a escuchar su palabra. Que Dios os bendiga, que Él esté ahí con vosotros, os amo con todo mi corazón y siempre vais a estar en mis oraciones, siempre voy a deciros y a pretender lo mejor para cada uno, nos guste o no nos guste, la palabra sea más dura o más suave, pero solo sois herramienta en las manos de Dios, no te olvides. Un abrazo grandísimo, muy fuerte, si Dios quiere, ahí estaremos mañana. Hasta mañana.